Paz y bendiciones a todos. Aquí estamos ya llegando casi a la meta de este conteo edificante en el tiempo. Ya lo que nos quedan son unos días para la gran celebración. Si usted nos ha acompañado en toda esta jornada, ha podido estudiar junto a nosotros bastantes principios que Dios Todopoderoso le ha enseñado a su pueblo desde la temporada de la Pascua hasta esta cita de Pentecostés. También tenemos acá en el canal un vídeo que explica las aplicaciones de las festividades del Señor en su calendario eterno que estableció para todas las generaciones. Estamos a las puertas y hoy quiero compartirles un último principio que está revelado en la aplicación histórica, en la aplicación mesiánica, y que, cuál es la meta que nosotros tenemos con estos estudios, lo encontramos en la aplicación espiritual y práctica que Dios tiene preparada para nosotros. Estamos listos, llegando al final de la jornada. Acompáñeme, hoy vamos a estar estudiando una escritura que está en Éxodo capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 15. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: Anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas las palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor le dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo y ellos, por su parte, lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. Una vez que arribaron al lugar que Dios había previsto para aquel glorioso encuentro, Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios. Estando allí con el Señor, Dios le entregó instrucciones para el pueblo de Israel. El Señor le entregó un mensaje muy importante. Han sido testigos de todo lo que he hecho en favor de ustedes. Por una parte, lo que hice contra Egipto, liberándolos de allí con toda mi poder y mi fuerza. Es decir, sin mí no hubieran salido de allí. Por otra parte, cómo los he traído hasta aquí como sobre las alas de un águila. Es decir, gracias a mi protección y mi cuidado han llegado hasta aquí. Sin mí no lo hubieran alcanzado. Pero Dios le da también una propuesta de pacto. Les dice: si ustedes cumplen mi pacto, lo guardan, si obedecen mis instrucciones, será mi propiedad exclusiva. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán mi propiedad exclusiva. Y tercero, tengo un destino para ustedes. Quiero que sean un reino de sacerdotes y una nación santa que me represente en la tierra.
Moisés fue a llevarle el mensaje al pueblo y el pueblo lo aceptó diciendo las siguientes palabras: haremos todo lo que Jehová nos ha ordenado. Esta fue como una firma de compromiso con el pacto de Dios. Moisés regresa a la montaña a ministrarle a Dios esta respuesta del pueblo y el Señor le promete algo glorioso. En 3 días me voy a revelar delante de ti. Voy a descender a la montaña para que todo el pueblo me vea. Voy a hablar contigo para que siempre confíen en ti. Pero es preciso que los consagres. La palabra consagrar significa santificar al pueblo. Dios le dijo, falta una última cosa. Santifica al pueblo, prepáralos para que pueda tener este encuentro conmigo. Santificar va desde apartar de aquello que no le gusta a Dios, pasando por consagrarse, purificarse y dedicarse por completo al servicio del Dios que les estaba llamando. El pacto con Dios demanda un pueblo santo. Llegado el 3er día, tal y como Dios lo había prometido, Él desciende sobre la montaña y sucedió algo glorioso. Continuamos leyendo el mismo capítulo de Éxodo 19. En la madrugada del 3er día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés le dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido: pon un cerco alrededor del monte y conságrame. El Señor le respondió: baja y dile a Aarón que suba contigo. Pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. El Todopoderoso descendió sobre la montaña y se manifestó tal y como había prometido. ¡Qué evento tan glorioso! El pueblo de Israel respondió con consagración y así testificó que realmente quería participar de aquel gran encuentro. Ellos obedecieron las instrucciones de Dios, se prepararon, incluso se abstuvieron de tener relaciones sexuales. Ellos no cruzaron los límites que Dios le puso delante de la montaña. Ellos no salieron hasta el momento indicado. Ellos se prepararon adecuadamente, se consagraron porque tuvieron en mente: vamos a tener un encuentro con el gran Dios dentro de 3 días. Y se dispusieron a escuchar lo que el Señor tenía que decirle. Moisés y Aarón subieron a encontrarse con Dios y Dios les reveló lo que conocemos como los 10 mandamientos. Aquel encuentro estuvo marcado por 3 cosas. 1, un trueno fuerte, sonido, trueno, relámpagos. 2, una manifestación de fuego. Era tanto el fuego que la montaña echaba humo. Y 3, aquel sonido de trompeta fuerte que se iba alargando y que iba aumentando. Aquella trompeta le estaba transmitiendo un mensaje al pueblo de Israel. En nuestra aplicación mesiánica podremos comprobar cómo Yeshua, nuestro Mesías, preparó a sus discípulos también para un encuentro sobrenatural con el Dios Todopoderoso que los conduciría a otro nivel de revelación. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 4 hasta el 9. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó:
No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. La instrucción del Mesías a sus discípulos fue una muy similar a la que Dios le entregó a Israel por mediación de Moisés. Habían de prepararse para tener un encuentro con el Todopoderoso. El Señor les dijo: no se alejen de Jerusalén, esperen ahí hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. La respuesta de los discípulos, sin embargo, demuestra que ellos estaban interesados en otra cosa. Ellos querían saber en qué momento Él iba a restaurar el reino de Israel. Y esta promesa del reino de Israel es precisamente la que Dios expresó en Éxodo 19, versículo 6, que acabamos de leer allí en el monte de Sinaí. Pero el Mesías les indica nuevamente con claridad cuáles son las prioridades para aquel momento. En primer lugar, era algo como: si ustedes realmente creen en mí, entonces tienen que priorizar lo que para mí es prioridad. No es el tiempo de conocer ahora la restauración del reino de Israel, es el tiempo de tener un encuentro con Dios, de recibir la promesa de su Espíritu y de salir a dar testimonio de mí. Si ustedes realmente se comprometen con el pacto que les he presentado, entonces deben responder con obediencia y consagración a la obra que se les ha asignado. Si ustedes realmente han aceptado este pacto, entonces tienen que vivir en la identidad que confirma que ustedes están dentro de ese pacto. Estas son igualmente instrucciones de consagración. Los discípulos lo entendieron, fueron obedientes, y en los versículos siguientes se nos dice que fueron a Jerusalén, llegaron al aposento alto y reunidos se dedicaron todos a la oración y permanecieron a la espera de aquel encuentro, que podemos leer en Hechos capítulo 2, versículos del 1 hasta el 10. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oíamos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos discípulos reunidos en el día de Pentecostés, se manifestó de la misma manera que el Padre se manifestó en el monte Sinaí, con estruendo, con sonido fuerte, con fuego y con lenguas que proclamaban las maravillas de Dios. Estas lenguas eran para el pueblo que escuchaba como sonidos de trompeta que los atrajeron hacia aquel encuentro para escuchar lo que Dios tenía que decir. Así Pedro
después de este evento, levantó la voz y les reveló al pueblo lo que tenía que hacer, de la misma manera que Moisés le reveló a Israel los 10 mandamientos para que supieran cómo tenían que comportarse. Hoy nosotros, como discípulos del mismo Señor, tenemos el mismo llamamiento de consagración. ¿Cómo lo sabemos? Si leemos en Efesios capítulo 5, del versículo 8 hasta el versículo 20, encontraremos la respuesta. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos a las puertas de un nuevo Pentecostés. La festividad se avecina. La festividad que nos recuerda que tenemos una cita con el Dios Todopoderoso, ese Dios que se encontró con Israel, que se encontró con los discípulos en Jerusalén, quiere encontrarse con nosotros dentro de no muchos días. Y nos está llamando, como acabamos de leer, a una vida de consagración, a una vida de santidad, para que ese encuentro marque la diferencia. ¿Qué tenemos que conocer tú y yo para consagrarnos, para santificarnos como es debido para este encuentro con el Todopoderoso? Número 1. Hemos de recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si Él con su poder no nos hubiera liberado de las tinieblas de este mundo, no estuviéramos aquí para participar de este encuentro. Si Él después de liberarnos no nos hubiera guiado hasta este tiempo como sobre alas de águilas, tampoco podríamos participar de este encuentro. Como dijo el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta consagración nos recuerda que nuestra relación con Dios es una relación de pacto. Un pacto establecido entre un superior y un inferior. Un pacto al cual no tenemos nada que cambiar, nada que variar, ni añadir ni restar. Es asunto de o lo tomas o lo dejas. Esa es la relación de Dios con su pueblo. La festividad nos recuerda que el Todopoderoso quiere encontrarse con nosotros. Él no quiere ser un Dios a la distancia. Él quiere ser un Dios bien cercano, habitando hoy no en un templo o tabernáculo hecho por manos humanas, sino en nuestros corazones, en nuestro interior. Eres un Dios cercano. Gracias, Padre nuestro. No hay otra nación que tenga un Dios tan cerca como lo está Jehová de nosotros cuando lo invocamos. La fiesta nos recuerda, y específicamente este llamado de consagración nos recuerda que hemos de prepararnos para caminar con Dios. Y la respuesta adecuada es con santidad, santificándonos para Dios, apartándonos de lo que a Él no le agrada y purificándonos por su Espíritu y por su palabra, y consagrados, dedicados totalmente, priorizando lo que para Él es prioridad, haciendo aquello para lo cual Él nos ha llamado, para testificar de sus virtudes, de su gloria, de su poder, de su Salvador, de Yeshua, nuestro Señor, honrando el pacto, viviendo en santidad. Buscando la plenitud de la promesa es la respuesta que nos corresponde. Amados,
Hemos de aprovechar bien el tiempo en que estamos viviendo porque los días son malos. Hemos de vivir despiertos, fuera de las obras de las tinieblas. Hemos de estar atentos para aprender cuál es la voluntad de Dios. No podemos dejar que otras cosas nos dominen, nos embriaguen, desvíen nuestros sentidos. Por el contrario, hemos de buscar la plenitud del Espíritu de Dios, ser lleno del Espíritu de Dios para vivir agradándole, alabándole, dándole gracias por todo. Necesitamos la plenitud del Espíritu de Dios para ser de bendición a los demás, para animarlos, para exhortarlos, para enseñarles, para ser discípulos en el poder del Espíritu de Dios. Ese es el llamado a Pentecostés. Yo te animo que en los días que quedan hasta la festividad le dediques un tiempo de ayuno a Dios, que consagres tu vida, que te apartes de lo profano, que te prepares para ese encuentro que sucederá dentro de no muchos días. Hasta allí quiero declarar la bendición de Dios sobre ti. Que el Señor, que el Todopoderoso te bendiga y te guarde. Que el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Creador del cielo y de la tierra ponga su rostro sobre ti, te mire con agrado y ponga en ti su paz. Que su paz guarde tus pensamientos y tu corazón en Yeshua, en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Nos vemos en la festividad. Shalom.